Es lunes 29 de mayo, en esta hermosa jornada para estar escuchando radio, conmemorando otro aniversario más de esta gesta, diría yo, heroica de los trabajadores, estudiantes en ese Cordobazo, y estamos para tener las voces a aquellos que son protagonistas en estos momentos de la sociedad cordobesa. En este caso le damos la bienvenida y le agradecemos su tiempo al doctor Oscar Atienza. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodolfo? Un gusto siempre charlar con vos. El gusto es nuestro y como habíamos adelantado, estamos los cordobeses hoy viviendo esta jornada que rememora aquella, eh, yo diría gesta popular, ¿no? Para decirlo de algún modo, y del cordobazo que se ha estado hablando durante todo el día y toda la jornada. Queremos conocer tu sensación y tu opinión con respecto a esos tiempos y a estos tiempos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién pudiera decir que la Córdoba de hoy fue la que gestó el Cordobazo, ¿no? Dos Córdobas totalmente distintas. Ujú. A mí me toca muy de cerca porque en realidad yo trabajo y milito dentro de lo que es la Universidad Nacional de Córdoba y puntualmente en el Hospital Nacional de Clínica, desde donde marcharon columnas de estudiantes junto a los gremios de ESMATA, de Luz y Fuerza, en esa fecha. Cuando lees la historia del Cordobazo, te das cuenta que fue no solo una lucha obrera, sino que fue obrero estudiantil. Obvio, sí. Viste los estudiantes junto con los trabajadores, y siempre digo, vos sabés que hay algo que siempre les remarco yo a los estudiantes. Ustedes se tienen que ver como trabajadores, porque en realidad el acto de estudiar es un acto ocupacional. Ellos están ocupados en una actividad y muchas veces son víctimas de el exceso de horas de demanda que lleva, y mira que es por ahí complicado lo que voy a decir, ¿no? El Ujú. exceso de horas que lleva los chicos en el estudio. Digo, prácticamente pierden su adolescencia metidos en una habitación estudiando. Y fue un poco el origen de el Cordobazo, ¿no? Aquellas 4 horas que les querían aumentar a los trabajadores en el día sábado, a lo cual salieron a manifestarse en contra. Y el estudiantado vive más o menos lo mismo. Entonces yo siempre les digo, vivan como trabajadores, ustedes tendrían que tener derecho Claro. a llegar a sus casas a las 7 de la tarde y a descansar tal como lo hace cualquier trabajador, y un día sábado y domingo también. Mm. Y sin embargo los ves ahí estudiando sábado y domingo, perdiendo días de su vida, todo porque hay una sociedad que exige otra cosa, ¿no? Mm. Así es que es un día bastante especial, sobre todo para lo que es el Hospital Clínica, la historia que tiene el Hospital Clínica. Vos sabés que hace nosotros exactamente 6 años atrás hicimos un evento que duró 4 jornadas, fueron en total 30 días, eh, recordando lo que fue el Cordobazo en el Hospital Clínica. Tuvimos más de 700 asistentes por jornada. Lo que pasa es que lo organizábamos en el aula magna del Hospital Clínica. Mm. Tuvimos muchos invitados, entre ellos, por ejemplo, el que fue el presidente de la FUC en aquel momento, un santiagueño, no me acuerdo ahora el nombre, ya me voy a acordar porque lo tengo ahí, hablo constantemente con él. Estuvo Leopoldo Moró, porque a Leopoldo Moró en aquel Bueno. momento le tocó pasar por Córdoba, era también jóvenes en aquellas épocas. Estuvo invitada Malvina Tosco, la hija de Agustín Tosco, que fue uno de los que tuvo mayor rol dentro del Cordobazo. Así es que estuvimos casi 30 días de modo continuo, todos los días jueves, en jornadas de 4 horas, hablando sobre la situación. Y la verdad que es impactante lo que uno, eh, digamos, conoce de primera voz de los actores del Cordobazo, conoce lo que pasó, ¿no? Y hay algunas situaciones que te cuentan que la verdad es que se te pone en la piel de gallina, ¿no? ¿Qué diferencia, qué lejos quedó esa Córdoba de la Córdoba que tenemos hoy? Una Córdoba un poquito más
tirada a la derecha, bueno, ideológicamente. Digo, hoy no sé si habría espacio para un evento tal como fue el Cordobazo, aunque no tengo duda que sí habría espacio para la represión, tal como ocurrió en aquel momento, ¿no? Hace tiempo. Bueno, sabes que mientras estás hablando, estoy mirando la pantalla aquí, que están llegando inclusive preguntas de gente que bueno, está en vivo, les contamos acá en Radio Galena, también estamos grabando esta nota porque la subimos después a las redes con las imágenes. Pero la gente que nos está escuchando en radio ya está haciendo preguntas mientras vos estabas hablando. Por eso miraba yo para acá, viendo cómo la gente en 2 minutos se ha aprendido en esto de que, en este caso vos, estés contando en primera persona estas vivencias y lo que estabas haciendo, lo que estás haciendo en las jornadas que estuvieron allí en el Hospital Clínica. Me dice Amalia de Alto Alberdi, por ejemplo, ¿no? Ahora que está escuchando la radio, que ella recuerda, se los ha vivido, recuerda que Alto Alberdi, la zona de clínica, fue el foco de resistencia, ¿no? Un poco para contarle a los jóvenes qué pasó en esa jornada. Y ella lo vivió, ¿no? Y lo cuenta ahora que está escuchando la radio. Así es. Vos sabés que había muy buena sintonía entre Tosco y los centros de estudiantes, sobre todo el de medicina, que funcionaba aquí en el Hospital Clínica. Y de algún modo habían logrado muy buena sintonía. De hecho, cuando sale la columna de estudiantes de acá del Hospital Clínica, y que fue tal como lo dice ahí, un foco de resistencia en Alberdi, cuando sale la columna de estudiantes se une a la de Luz y Fuerza, que después junto con la Desmata terminan creando una movilización de más de 50.000 manifestantes que para décadas atrás era una barbaridad. Claro. Y sí, el Hospital Clínica fue uno de los lugares esos que quedó tomado, veías a los estudiantes, hay fotos, imágenes de los estudiantes en el techo del Hospital Clínica resistiendo. Bueno, ahí era la FUC, puntualmente la que organizaba eso, ¿no? Una FUC muy, muy comprometida con los estudiantes, la verdad que era otra época, un momento en el que se empezaba a abrir la universidad pública. No te olvides que apenas 15 años atrás a las universidades podían acceder los hijos de obreros. Claro, no, bueno. Antes no se podía acceder, entonces era una época bastante álgida, bastante movilizada de parte de los estudiantes. Y eso es bueno volverlo a contar muchísimas veces para que, como bien decís vos, los estudiantes de hoy, muchísimos también, no tienen el conocimiento detallado, por ahí escuchan Cordobazo y no tienen la menor idea de qué sucedió y por qué sucedió, ¿no? Y lo que llevó a eso, en esta unión que hoy, yo diría, no sé por qué, y hago una pregunta en general a todos, ¿por qué no existe esa amalgama tan formidable entre el estudiantado y los distintos espacios de sindicatos en Córdoba? Faltará quizá liderazgo, digo yo, faltará ese puente que unía a esos dos continentes de recursos humanos formidables como es el estudiante universitario y la clase trabajadora. ¿Qué es lo que necesitamos en esta Córdoba? Como bien dijiste vos, que se ha corrido demasiado hacia el lado de la derecha, que tanto daño ha hecho en la historia de nuestra patria, ¿no? Así es. Mirá, en realidad la FUC, lo que nosotros conocemos como FUC, es la Federación Universitaria de Córdoba, y es la entidad gremial del estudiante. Claro. Son gremios. Y los centros de estudiantes son los gremios estudiantiles, pero no está esa mirada hoy. Hoy está más la mirada sobre ese tipo de agrupaciones como alguien que tiene que solucionar el problema diario de los exámenes, si hay algún profe para poder quejarse, sí, para poder venderte sí, apuntes. No está visto como un movimiento estudiantil. Al menos en su mayoría al estudiantado no le llega esta información. Pero la FUC es una entidad gremial. Lo que pasa es que en los últimos años la historia de la FUC pasa mucho más por el lado de Franja Morada. Franja Morada es un espacio un poco más radical,
Yo soy radical, digo, no tengo absolutamente nada con eso, pero no lo miran o no la integran a la FUC como a en la esa FUA, época, claro, como en esa como época. un espacio netamente gremial, como si lo hacen los peronistas, ¿no? El peronismo, un movimiento mucho más del lado obrero. Y bueno, ahí está un poco esa diferencia, ¿no? Tanto la FUA, que es la Federación Universitaria Argentina, como la FUC hace años que está en manos de, bueno, en Córdoba, salvo un año, desde la vuelta a la democracia, siempre estuvo en manos de Franja Morada. Entonces, ahí tenés una mirada distinta, por eso es que lo que vos estás observando es real. Cuesta mucho ver a esos espacios gremiales integrados dentro de lo que es el movimiento obrero, que es donde deberían estar integrados naturalmente, ¿no? Porque son espacios gremiales. Bueno, sigue escribiendo la gente, Oscar. Vamos a tener que hacer más seguido esta nota porque parece que cuando Con todo gusto. te pones a hablar no es muy común y la gente se está aprendiendo muchísimo aquí a nuestra página, a la red. Están mandando saludos, agradecemos los saludos también a la radio de muchos oyentes. Por ejemplo, bueno, Joaquín de Residencial América dice que tenemos que hacer esta nota más seguido, lo que decía yo recién, que vos apoyabas, que los jóvenes tienen que conocer detalles, porque dice, tengo hijos, yo participé, dice el cordobazo, y tengo hijos que no conocen los detalles a pesar de que yo les cuente, están en otra cosa. Bueno, ¿viste? Pero así es por eso, porque normalmente los estudiantes no ven a la FUC, a la FUA o a los centros de estudiantes como entidades gremiales de los estudiantes. Claro. Y creo que hay que explicarlo, eso hay que decirle, estos son los gremios de ustedes y deberían estar integrados a lo que es el movimiento obrero. Pero bueno, cuesta, son batallas que creo que han quedado pendientes y que las tenemos que seguir dando. Porque no solamente alcanza, por ahí pienso, conmemorar un día, ¿no? Porque decimos, bueno, hoy el Cordobazo fue hace muchos años, el 29 de mayo. Creo que, como bien decís vos, es una cuestión de docencia, de ir incorporándolo de una manera quizá un poco más cotidiana, ¿no? Porque no es solamente celebramos, no sé, el Día del Niño, ponele, o el Día Así es algo mucho más profundo, pero que lo vemos hoy. Y trayéndote, Oscar, sabemos que no solamente sos un profesional que nos ha revelado, por ejemplo, muchas cuestiones que no se resolvieron y todavía siguen pendientes con lo que vivimos en la pandemia del COVID, que bueno, vos eras uno de los pocos que salía a frenar muchas acciones que no estaban bien dirigidas, para decirlo de algún modo, y sintetizando todo lo que vivimos en esa pesadilla, pero en estos tiempos sabemos que estás trabajando muy fuerte en lo que es la política, que es tan necesaria y que estamos también en una carencia de liderazgos por todo lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo en Córdoba. ¿Cómo ves en general todo esto? Estamos en elecciones, ayer hubo elecciones en intendencias, pero ya viene, yo como siempre digo, esta pelea de fondo, ¿no? Que es para fin de año. ¿Cómo es tu mirada o dónde estás en este momento parado? Mira, bueno, ante todo voy a nombrarlo a Carlos Escrimini, que era el que te decía recién, era el presidente de la FUC en aquel momento del Cordobazo, un santiagueño, gran persona con la que hablo periódicamente y le voy a mandar la nota después que vos me la pases porque él se pone muy contento y creo que fue uno de los principales actores. Le mandamos un saludo grande al maestro para Escrimini. Para que por ahí también se conecte, porque, a ver, disculpa, no te olvides de lo que estaba por decir, que es muy importante, pero digo, este tipo de hombres o mujeres que forman y siguen formando parte de la historia, tienen que estar mucho más que, a ver, por ahí se van a enojar los cuarteteros, pero qué sé yo, X personas, para no decir uno, porque después, viste, es decir, es importante todo esto que estamos hablando. Mira, y que muchos no conocen. Claro, para mí es muy importante figuras como él, porque además en plena pandemia, cuando yo hacía todos los vivos y trataba de comunicar a la gente, él fue uno de los que me dice, necesitamos muchos Atienza como vos que se animen a enfrentar al poder, porque en aquel momento estábamos complicados y había una negación tremenda. Sí. Y tengo el mensaje por ahí de él y la verdad es que yo lo que hice fue mandarle una foto mía que tengo con él y se puso muy contento. Grandes personas que
Si vos analizás, y ahí voy a la pregunta que me hiciste, la política actual, Claro. es un momento bastante complejo, ¿no? Porque en Córdoba, ese espacio, el espacio más progresista, más defensor de los derechos de los ciudadanos en Córdoba, es como que se ha perdido, se ha diluido, no existe. Hoy nos encontramos con pocas opciones para votar, por ejemplo, en las elecciones a gobernador. Prácticamente todas las expresiones que tienen posibilidades piensan exactamente igual y representan al mismo sector. Y eso es un gran problema, ¿no? A nivel de intendencia acá en Capital, creo que va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a votar entre 2 o 3 expresiones que prácticamente representan, porque este es el secreto, ¿no? ¿A quién representa cada uno de nosotros con su discurso? Vos podés representar a la élite que gobierna, podés representar a la gente, al ciudadano, al que la sufre todos los días, al que se tiene que enfermar y no tiene hospitales para dónde ir, al que necesita llegar a una universidad para poder estudiar y no tiene plata para pagar el colectivo, al que está pasando hambre hoy, al que tiene necesidades y no le están llegando por distintos tipos de motivos los recursos. Digo, esa es la gente que uno quiere representar y a la que uno quiere ayudar. Así es que siempre nos va a ver trabajando, en mi caso trabajando, sin ningún tipo de... Y vos me conocés bien, porque no tengo yo aspiraciones para llegar a un cargo político. De hecho, milito en política desde los 16 años, nunca he ocupado cargo político y creo que la militancia pasa por ocupar el lugar que la historia te da en el momento que tenés que ocuparlo. Yo, por ejemplo, creo que la pandemia fue mi momento, el momento en el que mi conocimiento lo tuve que poner a disposición de la gente, de la comunidad, y así lo hice. Y si hay espacio para poder ocupar algún espacio político, para desde allí poder llevar un poquito más, digamos, lo que uno piensa, crear algunas leyes que creo que estamos necesitando, lo haremos. Y si no, seguiremos desde acá, ¿no? Dando la batalla desde este lugar, ¿no? Lo que sucede, estimado Oscar, permíteme que te tutee, es que en estos tiempos es necesario que hombres y mujeres con el pensamiento que vos tenés ocupen espacios de decisión política. Porque hemos visto que en los últimos 20 años, para dar una fecha de marco teórico, lo que voy a decir, están los mismos tipos, de un lado o de otro, que quizá, a ver, no soy nadie yo para juzgarlos, porque no voy a poner como hacen por ahí algunos periodistas que no tienen idea de muchas cosas y juzgan por juzgar sin ningún tipo de información. Yo te digo como un ciudadano más, esos hombres y mujeres que están en esos cargos hace 20 años, quizás hayan tenido las buenas intenciones, entiendo que debe ser así, ¿no? Pero no han conseguido nada, no han conseguido nada. Entonces, si vos, nadie te obliga ni a Atienza ni a otra persona meterse en un cargo político. Nadie te obliga, es una vocación, entiendo yo, a aquel concejal, a aquel legislador, a aquel diputado, a aquel gobernador que quiere llegar a ese lugar, es una vocación. Ahora, esa vocación tiene que entenderse, y me parece que eso no lo entienden muchos, que están hace 20 años, para no decir más, y que piensan que el ser político, pues todos somos políticos, digo, que ser funcionario en un cargo ejecutivo es una profesión. No es una profesión, es un servicio. Creo que tenemos que decirle que vos que estás ahí, que alguien tiene que decirle a esta gente, a estos muchachos, de todos los colores, que esto es un servicio a la gente, al pueblo. Entonces, mira, me hace recordar un discurso que dijo el Papa Francisco no hace mucho, lo voy a parafrasear así, pero en síntesis dice, ¿están hablando de patria? ¿Están hablando de honor? Se pregunta. No, el honor de ser elegido por el pueblo. Dice, yo no lo escucho. Entonces, hace falta alguien en esta querida Córdoba, en esta querida patria, que diga, yo, por el honor de ser elegido
por el honor de ser elegido, voy a cambiar tal o cual cosa. Pero elegimos gobernadores de un lado, peronistas, radicales o qué sé yo, que no cambian nada. El próximo va a venir, no sé, que gane el que gane en esta elección. Está Luis Juez y Zarzora. Que ganan que le elige la gente, está bien. Ojalá me equivoque yo en esta linda nota que nos está dando vos, Oscar, que alguno de estos muchachos cambie algo. Permítanme decir antes de la elección que en los próximos años en Córdoba, si no hay una reforma que vos dijiste hace unos minutos, ¿no? Leyes de fondo que cambien. El tema, se me ocurre a mí que soy un neófito, pero el tema de la tierra. No hay una ley de tierra en Córdoba que le dé a la gente que está hace no sé cuántos años alquilando, que se muere de hambre, que no le alcanza la plata por un alquiler. Es tan fácil hacerlo, pero hay tantos intereses que nada tienen que ver con la política. Entonces, que venga uno de estos buenos muchachos y diga, yo mañana hago una reforma de la ley de tierra en Córdoba nada más, no te digo en la Argentina, en la provincia de Córdoba, en donde las tierras fiscales, que son millones de hectáreas, bueno, se las vamos a dar a gente para que haga su casa, el Estado le va a ayudar, todo el mundo va a tener una casa. Lo que pasa es que hay intereses inmobiliarios, ¿viste? Hay cosas que no podemos... Así es. ¿viste? Entonces, Oscar, vos que es el que sabe, sos el tipo que está en eso. ¿Estoy tan equivocado en esto o por ahí hay una puntita que podemos entre todos ir arreglando? Mira, te contesto en dos partes. Yo hace 2 años atrás fui candidato a diputado nacional. En la primera entrevista que me le hicieron, que fue en Radio Universidad, el entrevistador, cuando me presentó, me dijo, bueno, acá está el doctor Oscar Atienza, que ha decidido meterse en el barro de la política. Dice, ¿por qué da ese salto? Le digo, disculpe, no es un barro, es un lugar de honor que el pueblo te elija. Digo, no debe haber más, digamos, honor más alto que el que la gente te elija como su representante. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Digo, es un honor ser elegido para cualquier cargo. Y a partir de allí creo que hay que empezar a tocar algunos intereses en lo que es legislaciones. Yo, mira, parece que me leías el pensamiento. Estuve en San Juan este fin de semana. Volví anoche y cuando volví anoche pensaba y decía, ¿cómo puede ser una Argentina con tierra, con extensiones territoriales tan grandes que la gente no tenga su casa? Pero fíjate, mis abuelos cuando vinieron de España, uno vino de España y el otro de Italia, llegaron acá a la Argentina y en la Argentina los recibieron con los brazos abiertos y con varias hectáreas de tierra que se las regalaron para que las trabajara. ¿Por qué no volvemos a generar un hecho similar? Hoy hay algunos sectores políticos, algunos espacios políticos que lo único que hacen es pedirle tierra al Estado para poder allí trabajar. No están pidiéndolas para luego revenderlas, están pidiéndolas para trabajar y para vivir. Yo creo que ahí está un poco el tema, pero hay mucho negocio inmobiliario, mucho egoísmo, que no logra entender que eso ya lo hicimos en un momento en la Argentina y Argentina terminó siendo el granero del mundo porque terminamos en la Segunda Guerra Mundial distribuyendo alimentos para prácticamente todo el mundo gracias a todos los españoles, italianos, los extranjeros que vinieron a trabajar a la Argentina, una Argentina que les regaló tierra. Eso yo creo que tendríamos que volver a hacerlo porque la cantidad de tierras que hay fiscales en todas las provincias es tremenda. Bueno. Te pasás horas y horas en la ruta viendo terrenos fiscales que no tienen dueño y que podrían estar siendo productivos, siendo lugar de trabajo para mucha gente y lugar para vivir de mucha gente, ¿no? En una Argentina que tiene un territorio tan grande como el de toda Europa y más de la mitad del territorio no está, digamos, habilitado para la agricultura o para la ganadería. Entonces, coincido plenamente, digo, creo que hace falta licuar un poco o diluir un poco la política y los políticos que tenemos actualmente y gente como nosotros, comunes, tenemos que meternos, tenemos que animarnos porque yo creo que hay que oxigenar la política. La política no es mala, es buena, es excelente,
y es el mecanismo que hemos decidido los seres humanos como medio para poder gestionarnos. Así es que Bueno, quizás, yo sí, sí, yo estoy muy contento con la política y si algún día tengo algún cargo elegido por la gente, por el pueblo, y estaré feliz, ¿no? Porque va a ser un honor para mí eso. bueno, iniciamos a partir de esta nota, iniciamos la campaña Atienza Gobernador. Es muy sencillo. Pero con que solo, mira lo que te digo, con que solo un joven o una joven que está empezando una carrera universitaria o un trabajo, entienda lo que estamos hablando nosotros, que ya por ahí tenemos un camino hecho en la vida, para mí es más que suficiente. Así Porque es. ese joven, esa niña que están empezando la vida, van a entender que el camino es otro, que no es este que nos han enseñado estos muchachos que te acabo de mencionar. Y volviendo un poco para redondear esta nota, y te agradezco el tiempo porque sé que estás con mucha actividad, te comprometo, por favor, para otra nota, cuando puedas, hay que Cuando seguir quiera. esto, que no se agote, más en estos tiempos. Eh, el sindicalismo de Córdoba, ¿no? Que salió en esa época con Elpidio Torres, para decir alguno, Agustín Tosco, digamos, para decir otro. Bueno, Sindicato de Esmata, el gremio de los madereros, que fue el que lideró el tema también con todos esos muchachos en esa época. ¿Dónde están hoy, digamos, en Córdoba? Eh, es muy difícil encontrarlos porque están muy... yo creo que el sindicalismo, no solo en Córdoba, a nivel nacional, está muy disperso. Mm. No tiene un liderazgo como lo tenía en aquel momento con gente como Atilio López, Elpidio Torres, Ah. como Agustín Tosco. No teníamos eso, digamos, no tenemos hoy esos liderazgos. Entonces está muy dividido, extremadamente dividida el gremialismo. Te lo dice alguien que yo soy secretario general de uno de los gremios de la Universidad Nacional de Córdoba. Y hay 3 gremios allí y nos cuesta mucho reunirnos. Es decir, como que hay algunas, imagínate, entre 3 gremios lo que es después entrar y coordinar con Con otros otro. gremios a nivel provincial. Entonces, creo que estamos muy segmentados, muy fragmentados los gremios, pero es porque no hay un liderazgo claro. Entonces, de pronto tenés la CTA por un lado, la CGT por el otro, pero a su vez la CGT también está dividida, está quebrada. Faltan esos liderazgos que siempre son necesarios para llevar adelante o para conducir estructuras como la del movimiento obrero en la Argentina, ¿no? Que está por encima de todos los gremios. Mira, te cuento, mañana me voy a Buenos Aires y voy a una reunión de FESIDUA, que es una federación de gremios docentes de toda Latinoamérica y Caribe. Mira que bien. Nos vamos a juntar ahí en Buenos Aires para tratar de unificar un poco, empezar a dar los primeros pasos en lo que es gestiones en común, en lo que es docencia universitaria. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Empezar a unificar, a unir a los gremios para tratar de darle algún tipo de solución a los trabajadores, que creo que en los tiempos que se vienen para adelante, si ganan determinadas expresiones políticas, yo creo que vamos a estar muy complicados, ¿no? Porque vienen por los convenios colectivos, vienen por las horas de trabajo diarias. Hay algunos espacios políticos que lo que quieren es que no trabajes menos de 8 horas, quieren que trabajen más de 8 horas, quieren romper los convenios colectivos de trabajo. Y eso es porque ya hay algunos gremios que han empezado a aceptar eso, ¿no? Hay algunos gremios que empezaron. Entonces, yo creo que hay que volver a dialogar, volver a abrir los espacios. Tenemos que incluir a todos y generar espacios de articulación mucho más arriba para que estemos todos juntos. La Argentina tiene muchísimos gremios. El tema es que hoy están un poco dispersos por lo que yo estoy viendo. Quedaron muchas cosas en el tintero, sigue escribiendo la gente. Te cuento que escribió el compañero, te lo voy a nombrar y ya te va a acordar porque viene después de vos, le vamos a hacer una nota, Carlos Vicente. ¿Ah? Un saludo, un abrazo ahí a Carlos. Y uno, obviamente vamos a hablar del Cordobazo, tiene seguro muchas anécdotas para contar.
Seguro, sabe mucho más que yo del tema, así es que No, pero la verdad que es excelente que lo tenga. Por favor, ahí. doctor, no sea humilde. Usted por favor. Usted es una cátedra abierta en esto, che. Por favor. Ha sido un gusto escucharte. Los oyentes están, esperando la próxima nota. Hay muchas cosas que quedaron en el tintero, hay muchas cuestiones que tienen que ver en estos tiempos, así que gracias, doctor Oscar Atienza. Te esperamos en la próxima cuando tengas unos minutos y bueno, te instamos a que sigas en este camino, que hace falta políticos que tengan esta forma de pensar para refrescar un poco esta querida Córdoba que todos tenemos que ayudar a que salga para adelante. Muchas gracias. Así es. Gracias, como siempre, por la nota. Disponible para lo que necesite. Estamos prestos aquí a salir al aire y charlar con la gente. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y especialmente ahí a Carlos que sigue después. Que anden bien. Un abrazo grande. Chau, chau. Continuamos en Radio Galena, no se vaya. Racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una